días para todos. Muy interesante y muy agradecido por estar acá con todos ustedes. La idea del día de hoy era hablar un poco del estado actual del dengue a nivel nacional. Entonces, lo ideal es arrancar un poco con lo que es el dengue para nosotros. El dengue para nosotros es un virus endémico permanente en nuestro país desde hace varias décadas, que ha tenido distintos enfoques de intervención y que ha tenido distintos enfoques y cambios en el paradigma de la atención. Esta primera gráfica es para decir sí, no estamos completamente concentrados en el Zika y en el chikungunya, pero debemos tenerlo en cuenta en el panorama y en la comparación con el dengue. Recordemos que hemos tenido dos epidemias para los años 2014, 15 y 16 de introducción de virus nuevos, entre ellos algunos que hacen una gran reacción cruzada con el dengue y que han implicado un reto diagnóstico. Recordando que el diagnóstico de estos virus es más clínico que paraclínico y que depende de esto toda la atención y la evolución adecuada de estos pacientes. Ustedes pueden evidenciar en esta gráfica lo que representó el impacto del chikungunya, lo que representó el impacto del Zika, y posterior a ese impacto del Zika pueden darse cuenta que de todas maneras estuvimos al tiempo en un periodo hiperendémico del dengue. El dengue tiene un comportamiento cíclico a nivel nacional. Ese comportamiento cíclico viene dado y se ha demostrado desde hace varios años, tiende a tener un aumento cada 3 años. Esta gráfica es para compararla con la anterior y para que nos demos cuenta que realmente el dengue tuvo un periodo hiperendémico que estuvo un poco opacado por la aparición del Zika, pero que estuvo presente en nuestra población. Siguieron presentándose muertes, siguió estando presente en nuestra población, sigue estando el pico endémico de finales del 2015 a 2016, comparado muy seguramente con lo que ustedes están viendo acá de 2013 y del año 2010. Como se dan cuenta, tenemos, por supuesto, el 2010 fue un año absolutamente hiperendémico y es el que más nos ha representado y más nos representa en los últimos tiempos, pero llegamos al punto en el cual notamos que cada 3 años tenemos esos ciclos hiperendémicos y un aumento en la cantidad de casos, muy relacionadas con la circulación viral y muy relacionados con lo que es el aumento o la presencia de susceptibles a nivel de los territorios. Esos comportamientos nos van evidenciando que el dengue para nosotros va a estar presente y que sigue siendo, en este aspecto, nuestro derrotero principal. Hemos tenido picos de chikungunya y de Zika. Chikungunya y Zika son endémicos para nosotros desde su introducción por la presencia del vector y de su transmisión, pero el dengue es el que nos marca a nosotros la pauta de cómo actuar y el que representa un mayor reto porque presenta una mayor letalidad. No vamos a mentir que un gran impacto de carga social y económica, y acá el doctor Alfonso está para demostrarlo así, es anomalías congénitas, es síndrome de Guillain-Barré, es todo lo relacionado con Zika, pero el dengue para nosotros va a continuar presentando esta característica cíclica y esta característica que afecta a gran parte de nuestra población y tiene un mayor impacto dentro de estas arbovirosis. Es por eso que ahí radica la importancia de este virus. Para nosotros, desde los aspectos de promoción y prevención, nos permite prepararnos y anteceder ciertas acciones para poder mitigar el impacto de los arbovirus en general. Durante las epidemias de chikungunya y de Zika tuvimos que intensificar acciones, tuvimos que hacer N cantidad de acciones a nivel territorial para poder evitar que los pronósticos dados por el Instituto Nacional de Salud se hicieran realidad. Pero es ahí donde el dengue se convierte en ese episodio
que nos muestra unas altas incidencias, una gran afectación de la población y que es importante para nosotros por un simple motivo. El motivo del estado actual del dengue es esencial porque tenemos 951 municipios por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Dentro de nuestros cálculos son casi 27 millones de personas a riesgo, pero en realidad no son 27 millones de personas a riesgo de estas arbovirosis y del dengue específicamente por su circulación, sino que tenemos toda la población colombiana a riesgo. Los invito a pensar en las otras ciudades que quedan elevadas, Tunja, Bogotá, Pasto. Realmente cuando ellos se trasladan a sitios de tierra caliente para pasar sus vacaciones están completamente en riesgo y son absolutamente susceptibles. Tenemos calculada una población a riesgo de 27 millones de personas cuando la realidad es que toda la población colombiana es una población a riesgo. Ese es el principal reto para nosotros. Tenemos incidencias altísimas de las epidemias, incidencias que ya han bajado, como ustedes se han dado cuenta con el Zika, hemos tenido un gran agotamiento de los susceptibles y al ser asintomática pues tenemos otros retos ahí en cuanto a su diagnóstico y continúa el trabajo por supuesto porque afecta a gran parte, lo más importante ahí es nuestro capital humano en cuanto a anomalías congénitas y eso es un gran impacto que queremos mitigar. Cuando hablábamos de este estado actual del dengue es recordar que en este momento y en el año 2007 tuvimos un año hipoendémico, ¿cierto? Disminuyeron los casos. En el año 2018 seguimos teniendo un comportamiento bastante bajo y estamos esperando también cómo va a ser el comportamiento del final de año del 2018, inicios del 2019 y estamos intensificando actividades en los distintos territorios. Pero pues para nosotros también ha sido bastante llamativo el hecho de que estamos o hemos pasado un año, digamos así, de mediana calma. El estado actual del dengue podría decirse mediana calma en este aspecto, pero cuando veamos algo de la letalidad vamos a notar que la calma quizás cambie en muchos aspectos. La incidencia durante el año 2017, 94,3, pero como ustedes se pueden dar cuenta tenemos una gran cantidad de departamentos. Dentro de este histórico de departamentos quizás hay algunos, como Barranquilla, ¿cierto? Como Risaralda, Dos Quebradas, Pereira, que tendrían que estar un poco más por encima dentro de su histórico habitual, pero fueron áreas donde se hizo una mayor inversión, unas mayores acciones de promoción y prevención, más el agotamiento quizás de los susceptibles y tenemos que están por debajo de la incidencia habitual. Tenemos otros departamentos, como Boyacá. Entonces tuvimos la migración del vector por todo el cañón del Chicamocha y llegó al sector del cañón del Chicamocha que es Suatá y que son otros municipios y tenía una gran cantidad de susceptibles. Al empezar a agotar susceptibles la incidencia del dengue aumenta y es una población que no está preparada porque no había tenido la presencia, para ellos es una introducción de un nuevo virus, de 3 nuevos virus en realidad, dengue, chikungunya y zika. Entonces es ahí cuando vemos que tenemos el ingreso de Boyacá, tenemos ingreso de Guaviare y dirán Guaviare, cuando Guaviare tendría que reportar unas cosas quizás más rurales, pero acuérdense que estamos en un proceso de desmovilización. La desmovilización trae nuevos susceptibles que quizás ya habían presentado otro tipo de enfermedades endemoepidémicas como leishmaniasis o malaria, pero que ahora están expuestos a las arbovirosis en el área urbana. Putumayo, ¿cierto? Casanare, Bichada, donde sus incidencias aumentan por otro tipo de problemas sociales y que dificultan un poco lo que es el mantenimiento de ciertas cifras. Nosotros manejamos a nivel nacional un histórico bastante amplio y tenemos 59 municipios que nos representan el 75% de la carga de la enfermedad. De esos municipios les puedo asegurar que lo que hay ahí en el 2017 no está ninguno. Todos esos municipios que presentaron una situación, un comportamiento de brote o por encima del valor esperado son municipios
que realmente tenían una carga de susceptibles y comenzó a agotarse los susceptibles por múltiples situaciones. Dentro de esos municipios, lo que quiero que entiendan es que nosotros estamos priorizando y focalizando para poder garantizar la atención de esos pacientes. Dentro de esos municipios, lo que es para nosotros una ventaja es que con ayuda de las sociedades científicas se emitieron distintos cursos virtuales, con ayuda de los departamentos se hicieron otro tipo de capacitaciones para los médicos. Ya las capacitaciones no giran en torno solamente al dengue, giran en torno a las arbovirosis, estamos haciendo un manejo integral, porque desafortunadamente con este nuevo panorama de 3 arbovirus, muy seguramente 4, porque ustedes especialistas en infectología lo tienen más que claro, y es que Mayaro debe estar circulando en alguna parte de este país, que en algunos estudios del pasado pueden verse en estudios de Casanare o en otro, pero en alguna parte de este país, con todos nuestros problemas migratorios con Venezuela, nos debe estar circulando. Estamos preparándonos también para todo ese panorama, pero por el momento lo que mejor podemos hacer es preparar a nuestros profesionales para la adecuada identificación del paciente y el adecuado manejo del paciente. Intentamos generar muchas cosas desde el área central y con el apoyo de las distintas direcciones territoriales de salud para poder mitigar esos eventos. Hemos intentado tener un enfoque desde el porcentaje de confirmación. Cuando estábamos hablando del estado actual, el estado actual del dengue es: estamos en una hipoendemia, estamos después de un periodo hiperendémico, es normal que estemos en un periodo hipoendémico. Muy seguramente a finales del 2018 inicios del 2019 vamos a tener un aumento de casos nuevamente. Vamos a ver otra vez un comportamiento cíclico, estamos intentando mitigar ese evento. Estamos trabajando con los territorios para que los médicos nos ayuden sobre todo con lo que es la confirmación diagnóstica que se hace a través de distintas pruebas. Estamos dotándolos de pruebas rápidas para que nos puedan colaborar con esa confirmación. Muy seguramente gran parte de las pruebas rápidas, y es la discusión que podemos tener a futuro, no nos van a dar una identificación clara de un dengue, sino nos van a dar una identificación clara de un flavivirus, ¿cierto? Entonces vamos a tener ahí esa reacción cruzada permanente con lo que es el Zika, mientras que van saliendo pruebas más adecuadas y que nos den una mayor garantía que la única existente actual, que es el PCR, que es una prueba construida realmente a nivel del Instituto Nacional de Salud. Ellos han hecho un gran esfuerzo y un esfuerzo desmedido, pero como se dan cuenta, a nivel de lo que es el dengue, la confirmación por laboratorio no es muy alta. Nos quedamos siempre con una confirmación clínica y pues realmente en algunas oportunidades es más por el tipo de manejo que amerita el paciente. Letalidad por dengue en Colombia, las muertes, el estado actual, los retos. Cuando hablamos de presentar esto, ¿qué nos representa a nosotros un mayor reto en cuanto al dengue? En cuanto al dengue es la atención de sus dengue en sus signos de alarma y dengue grave, y evitar que lleguen a este punto de la letalidad. La letalidad que están viendo ustedes ahí es la calculada sobre el total de dengues a nivel del territorio nacional. También, por supuesto, a nivel del análisis interno tenemos un análisis propio como nación, y es la única nación que quizás lo hace, de hacer un análisis sobre dengues graves, ¿cierto?, para poder ajustar ciertas acciones. ¿Cuál es nuestra principal desventaja? Uno, los accesos a los servicios de salud. Tenemos todavía deficiencias en accesos, entonces hay deficiencias. ¿Quiénes son los más afectados por determinantes sociales por el dengue? Las personas que menos tienen acceso son las personas que viven en los cinturones de miseria, son personas sin servicios públicos adecuados, son personas que tienen grandes condiciones de vulnerabilidad, lo que implica que hay una mayor exposición a este vector, a este virus, pero al mismo tiempo tienen quizás una limitación en acceso a ciertos servicios de salud. ¿Qué falla tenemos después? Muchas veces cuando llegan a los servicios de salud, nuestros médicos tienen grandes capacidades para un diagnóstico muy eficiente de enfermedades crónicas, ¿cierto? De algunas infecciones mucho más frecuentes a nivel de lo que es la altura, neumonías, iras,
de otro tipo de situaciones, pero en cuanto a enfermedad tropical, si todos recordamos nuestra formación en la universidad, muchos llegaremos a la conclusión de que nos enteramos cómo tratar un dengue cuando estábamos rotando en Yopal, que nos enteramos cómo tratar una leishmaniasis si tuvimos que ir a hacer algún tipo de turno en La Palma, Cundinamarca, que nos enteramos de cómo manejar otras enfermedades desatendidas o enfermedad de Chagas si tuvimos que trabajar en algún municipio de Santander. Pero realmente la formación en cuanto a estas enfermedades endomoepidémicas de este país en nuestras escuelas es bastante baja. Nuestros profesionales llegan a terreno y muchas veces el problema que estamos identificando y que estamos intentando solucionar a través de los distintos cursos virtuales y de las distintas formaciones en las secretarías municipales de salud y departamentales de salud es fomentar parte de la formación. Yo sé que ya hay algunas escuelas que están teniendo cátedras de enfermedad tropical y de este tipo de cosas, pero todavía nos falta un mayor trabajo, porque muchas veces lo que sucede es, nosotros tenemos profesionales con una alta experiencia atendiendo en la mayoría de los municipios expuestos a estos virus. No, la mayoría son realmente muchachos jóvenes haciendo su rural, intentando aprender, y si no rotaron en un sitio, no hicieron un internado en un sitio donde estuvieran expuestos a observar esta sintomatología de estos pacientes y a tratarlos en algún momento, no van a tener la experiencia de cómo tratarlo. Podemos hablar de algunas escuelas que quizás tengan más experiencia por la cantidad de pacientes que tienen. Escuelas como la de Neiva, en Huila, ¿cierto?, donde tienen un gran volumen de pacientes con arbovirosis, con dengue específicamente, y tienen una mayor preparación a la hora de ir a terreno, y la mayoría de los terrenos que atienden en el Huila tienen este tipo de enfermedades, y aún así tenemos algunas deficiencias en la atención. Pero hay otras atenciones más cercanas, como por ejemplo acá, en lo que es Cundinamarca, en lo que es toda la región del Tequendama, donde la mayoría de los profesionales que hacen su internado en esta región de La Vega, de Anapoima, de todo eso, vienen de escuelas bogotanas donde muy seguramente no han visto este tipo de enfermedades, al ser un síndrome febril, ¿cierto? Muy seguramente no se preocupan por los antecedentes y llegamos al punto de tratarlo como si fuera una gripa más. El paciente se va, no tiene la adecuada hidratación ni los adecuados signos de alarma, se complica y tenemos otro tipo de situación a la cual no queremos llegar con el dengue, y es la que más nos preocupa. ¿Qué es lo que más nos preocupa en este momento? La letalidad. Por eso hemos estado trabajando en intentar fortalecer lo que es la hospitalización y en entender los signos de alarma, ¿cierto? Esos signos de alarma que están dados en el protocolo: dolor abdominal, vómito persistente, aumento del hematocrito, todo lo que se trata de sangrado, letargo, irritabilidad, hepatomegalia 2 centímetros por debajo del reborde costal. A nivel territorial hacemos el seguimiento. Este seguimiento es del último año, pero cuando empezamos a hacer este seguimiento, porque fortalecimos un equipo funcional desde el año 2015, con dengue, el principal reto es que este indicador estaba más o menos en un 45-46%. Llegaban con el signo de alarma, veían el dolor abdominal, no pensaban que la principal complicación del dengue es la extravasación de líquido, ¿cierto? Que ahí es donde se complica el paciente, y entonces teníamos la complicación y la evolución hacia ese punto. Teníamos el pensamiento de que quizás es solamente el sangrado y que el dengue se relaciona solamente con sangrado, cuando la realidad es que va más con esa extravasación de líquido hacia el tercer espacio y la complicación del paciente, que en un inicio no es muy notoria, pero que en unas pocas horas se complica tanto que cuando se va para la casa desafortunadamente están lejos de su centro de atención, o el centro de atención que tiene más cerca no tiene la manera de manejarlo adecuadamente, se complica mucho más, mientras que sale la remisión, manejo inadecuado de líquidos, y en vez de llegar para un manejo de líquidos de unas cuantas horas de evolución, terminamos en una unidad de cuidado intensivo, exponiéndolo a otras muchas infecciones asociadas al cuidado de la salud, exponiéndolo
a que quizás ese paciente ya tenga una falla multiorgánica, ¿cierto? Exponiéndolo a ese choque del cual quizás no lo podamos recuperar. Por supuesto, hacemos un seguimiento de lo que es el dengue grave. El dengue grave debería estar en 100%, no son muchos los dengue graves a nivel nacional y debería estar en un 100% de hospitalización. Un dengue grave es un paciente que definitivamente debería estar en hospitalización porque su inestabilidad hemodinámica obliga a una observación permanente, rigurosa y un manejo adecuado. Y es decir, tenemos una falla grande ahí, una falla que uno dice, carajo, ¿cómo es posible que estemos todavía dejando ir un paciente en choque para su casa? ¿Cómo es posible que eso nos esté sucediendo? Actualmente está en el 90% y diríamos 90% es mucho, es bastante. No, debería ser el 100% y arrancamos más o menos con un 60%, 65% para el año 2015 y ha sido un trabajo de estar presionando a los prestadores de servicios de salud para que constantemente estén haciendo una verificación de estos dengues y haciendo una formación de sus médicos. Uno dice Bolívar, Bolívar que es Cartagena, Mocoa, La Guajira Riohacha, Risaralda es un caso de Dos Quebradas, sitios que tienen dengue permanentemente y cómo lo dejaron escapar. En el Bichada, pues bueno, llegamos y decimos tenemos algunas dificultades de la prestación y hay que solucionarlas. Y como nos damos cuenta son las necesidades de la atención, pero nosotros como médicos debemos asumir una parte de la responsabilidad y es la parte es que el problema con el dengue es que en algunas oportunidades el paciente parece tan estable. El problema es que la complicación del dengue se da cuando la fiebre disminuye. En ese bache de la disminución de la fiebre, en esos 2 días siguientes, es cuando se deben dar mayores signos de alarma, cuando los signos de alarma deberían estar más presentes y avisarle al paciente si presenta dolor abdominal, si presenta vómito, si presenta sudoración excesiva, si hay algún tipo de sangrado de las mucosas, por favor asista, venga con nosotros. Si se le dificulta respirar, si tiene algún otro tipo de dificultad, por favor venga con nosotros de inmediato. Entonces es ahí donde el dengue es, yo lo digo de esta manera porque lo he tenido que sufrir en el aspecto de sufrirlo, es absolutamente traicionero. Es absolutamente traicionero porque uno tiene la confianza de estoy mejorando y de un momento a otro realmente no estoy mejorando. Y pues ustedes ya saben que influyen el resto de las situaciones inmunológicas de nutrición del paciente. Esto es la proporción de hospitalización a nivel de las distintas entidades territoriales, ¿cierto? Del dengue con signos de alarma para poder llegar a ese punto. Entonces es un comparativo del inicio del año con el final del año 2007, pero es simplemente para que veamos y lo que más me altera y lo que más me aterra es que realmente son muy pocos los que logran un 100% y más de un 90% y son realmente 29 distritos, 29 departamentos, 29 entidades territoriales de salud las que no están logrando cumplir con las metas y están en un rojo o están en un 40 o en un 50% que realmente no es satisfactorio y nada satisfactorio y pone en riesgo a los pacientes. He ahí la comparación con lo otro, pero por el volumen de pacientes pues realmente es lo que ustedes vieron en la otra gráfica, pero es lo que debemos observar en cuanto a estamos haciendo el seguimiento, queremos mejorar y queremos llegar a ese punto. Circulación viral para el año 2017, es el primer año de los últimos 7 años, 8 años, porque nosotros trabajamos, toda esta información es del equipo funcional, toda esta información es dialogada, es trabajada con el Instituto Nacional de Salud, toda esta información es dialogada y transmitida al área de prestación de servicios, toda esta información apoya la construcción de lineamientos de atención y lo que queremos ver es que realmente la circulación viral es el primer año que no ha logrado el Instituto Nacional de Salud identificar el tipo 4 a nivel nacional. Ustedes saben que nosotros tenemos la circulación de los 4 serotipos
y es el primer año donde no hemos encontrado este. A nivel de los otros departamentos, hemos tenido la circulación. El que está agotando susceptibles en Boyacá está evidenciado en esa gráfica, y poco a poco quizás ingresen los otros para tener que ir agotando otros susceptibles. Esta es la información que nos permite a nosotros llegar al punto de lo que ustedes encuentran en el boletín epidemiológico a nivel del Instituto Nacional de Salud. Esta información la encuentran ustedes en la página del Instituto Nacional de Salud, boletín de la situación epidemiológica. Esto es el año 2018, quiero que evidencien que seguimos en una hipoendemia. Nosotros realmente, dentro de nuestra preparación y dentro de lo que estábamos esperando en el equipo funcional, estábamos esperando estar un poco más en una situación de alarma y de alerta. La cantidad de lluvias, lo que se ha presentado a nivel nacional, ha tenido parte de la mitigación de esto. No hemos tenido mucho desabastecimiento de agua, lo que implica que en algunas regiones del país no han tenido que acumular el agua y no han tenido el reservorio adecuado para el crecimiento del dengue. Entonces seguimos en una hipopandemia, pero seguimos actuando y trabajando para poderla mitigar. Estos son solamente algunas de las acciones que se han venido trabajando desde el sector central. Desde el sector central decidimos no esperar a trabajar de una forma reactiva, sino estamos intentando priorizar y focalizar acciones donde tenemos la mayor cantidad de presencia de pacientes y de casos. Ya estamos llegando al punto de un análisis integral con sistemas y con software que se están piloteando en Ibagué, en Barranquilla, en Arauca, en ciudades con distintos tamaños, con distintas características, para poderlo manejar adecuadamente. Hasta el momento pues llevamos un total de 56.000 personas en solamente estas instituciones. A nivel nacional realmente se han realizado actividades tan solo en el año 2018 sobre un total de 780.000 personas en áreas priorizadas. Se ha trabajado en mejorar lo que es nuestra articulación con otros actores y el trabajo con ciertos establecimientos especiales y específicos. ¿Quiénes son los más susceptibles a este virus? ¿Quiénes son los más afectados? Ustedes los ven en la cifra, los menores de 15 años. Son los que representan la mayor cantidad de casos a nivel de todos los años. Todos los años los menores de 15 años son los que más se afectan, y los menores de 9 años son los que tienen una mayor tendencia a la mortalidad, a la letalidad, a la muerte como tal, al igual que los mayores de 65 años. Entonces vamos haciendo todo el trabajo, estamos generando otros espacios, estamos generando otras políticas que intenten articular y que nos permitan trabajar mucho mejor las acciones de promoción y prevención. ¿Con quiénes? Con el prestador, porque actualmente las acciones de promoción y de prevención dependen mucho de quién, de la Dirección Territorial de Salud y del trabajo con la comunidad, pero el prestador de servicios de salud llega y dice no es conmigo, aunque realmente sí sea con él, y intenta alejarse de todo esto. Se han generado los lineamientos, hemos generado otros apoyos técnicos, hemos generado toda una gestión, tenemos pilotos de georreferenciación, tenemos pilotos no solamente de georreferenciación sobre el vector, ni sobre los índices aéicos, ni sobre el índice de pupas de este vector, tenemos la georreferenciación de los casos, estamos cruzando toda la información, entonces estamos intentando establecer ciertas relaciones donde, por ejemplo, ustedes ven casos aislados en verde, donde realmente la parte roja del vector no está presente, ¿cierto? No ha sido una captura adecuada, entonces se hacen análisis integrados, donde llegamos y decimos sí, efectivamente la gente está expuesta en otras partes, expuesta en la plaza de mercado, expuesta en su trabajo, tenemos que hacer otras intervenciones diferenciales para poder tener una mayor impacto del que se ha tenido hasta el momento. Se viene trabajando en eso y se ha propuesto este modelo para garantizar las condiciones necesarias de salud. Les agradezco mucho por su atención. Realmente el estado actual del dengue es hipopandemia, pero muy seguramente continuará con un comportamiento cíclico. Muchísimas gracias.